Prepárate para una inmersión sin precedentes en las profundidades de tu alma. ¿Alguna vez has sentido que tu existencia espiritual, aunque significativa, podría desbordar con una vitalidad mucho más intensa, una plenitud que hoy solo vislumbras a lo lejos? ¿Te has hallado entregado a la oración con fervor o sumergido en la lectura sagrada, solo para ser asaltado por la punzante pregunta de por qué esa chispa divina, esa conexión inquebrantable con el Creador, parece eludir tu alcance? ¿Por qué la experimentas de manera intermitente o superficial? Si estas interrogantes resuenan con la vibración más íntima de tu ser, déjame asegurarte con la más profunda convicción, no eres un náufrago solitario en esta vasta marea de búsqueda espiritual. Yo misma he navegado por esas mismas aguas turbulentas, clamando con desesperación por algo que colmara un vacío que parecía expandirse con cada amanecer, con cada anochecer. Durante un extenso periodo mis esfuerzos fueron incansables, casi obsesivos. Me sumergí en un sinfín de devocionales, dediqué incontables horas, casi con devoción monástica, a las reuniones congregacionales, y devoré volúmenes enteros de escrituras bíblicas con una disciplina que rayaba en lo metódico. Sin embargo, a pesar de toda esta entrega, persistía una sensación inconfundible de que algo esencial se me escapaba, como si me encontrara frente a una puerta majestuosa, pero herméticamente sellada, sin poseer la clave, la contraseña para desvelar sus misterios. Pero entonces, un día la trama de mi vida espiritual dio un giro dramático, una inflexión tan rotunda que marcó un antes y un después irrefutable. Y lo más asombroso es que no fue el eco resonante de un sermón magistral que me conmoviera hasta la médula, ni la lectura fortuita de un libro particularmente inspirador que iluminara mi intelecto. No fue una revelación directa, prístina, inmaculada, emanada del Espíritu Santo mismo. Sí, el Espíritu Santo, en su infinita sabiduría y misericordia, me desveló un secreto trascendental, una verdad oculta que metamorfoseó mi existencia de un modo tan profundo que jamás habría podido concebir en mis más audaces fantasías. Hoy mi propósito más ferviente y mi mayor honor es compartir contigo esa revelación transformadora. No como una elucubración filosófica abstracta que se pierda en el éter de las ideas, sino como un sendero práctico y tangible para tu vida diaria, un mapa que te permitirá experimentar la divina presencia en cada rincón de tu jornada, en cada respiro que tomes, en cada latido apasionado de tu corazón. Esto no es meramente un registro audiovisual o una simple locución, es una invitación apasionada, un llamado ferviente a desvelar cómo puedes caminar, cómo puedes respirar y cómo puedes existir de manera constante e ininterrumpida, en la sublime y poderosa presencia del Espíritu Santo. Te exhorto con vehemencia a permanecer atento a cada palabra, a cada matiz de este mensaje, pues lo que estás a punto de asimilar podría ser el catalizador, la chispa que encienda una auténtica y gloriosa revolución en la travesía de tu vida espiritual. La verdad que se desplegará ante tus ojos no es exclusiva para unos pocos elegidos, es un legado divino, una herencia prometida a cada alma que anhela la plenitud de la comunión con lo sagrado. Permíteme conducirte a través de los intrincados pasajes de mi propia biografía, a un episodio singular que, sin lugar a dudas, delineó una frontera ineludible entre el ayer y el hoy. Hace ya varios años me encontraba inmersa en un abismo de tinieblas, no en un sentido literal o físico, sino en una opresiva y gélida penumbra del espíritu, una desolación que laceraba el alma. Mi rutina diaria era, a primera vista, la encarnación de la perfección, una obra meticulosa de piedad y disciplina. El alba me sorprendía ya en pie, con el corazón dispuesto, y abría mi Biblia con una solemnidad casi ritualística, dedicando un tiempo precioso a la lectura atenta de un par de capítulos. Después me sumergía en la oración con una lista minuciosamente elaborada de peticiones y, por supuesto, de agradecimientos sinceros, para luego continuar con las múltiples y variadas tareas que el día me deparaba. Los domingos mi presencia en la iglesia era inmutable, un pilar de constancia. Allí entonaba los himnos con un fervor que parecía genuino, tomaba notas concienzudas de cada sermón y extendía saludos a todos los feligreses con una sonrisa que desde la perspectiva externa irradiaba autenticidad y alegría. A los ojos del mundo yo era la personificación del cristiano ejemplar, la imagen misma de la devoción inquebrantable. No obstante, en el recóndito santuario de mi fuero interno, la sequedad era tan vasta como un desierto inmaculado, una aridez desoladora que me consumía. Mis plegarias, aquellas palabras que elevaba con tanto esmero, se sentían huecas y sin sustancia, como ecos vacíos que rebotaban contra el techo de la iglesia y se desplomaban sin hallar resonancia ni respuesta divina. La lectura de las Sagradas Escrituras, antaño una fuente de inspiración, se había transformado en una mera y tediosa obligación, despojada por completo de la vitalidad que emana de una experiencia verdaderamente transformadora y vivificante.
De manera constante, una pregunta punzante y recurrente martilleaba sin cesar en lo más profundo de mi mente: ¿dónde residía esa paz que, según las promesas bíblicas, supera todo entendimiento? ¿Dónde se hallaba esa alegría inagotable, ese gozo desbordante que observaba con una mezcla de admiración y anhelo en otros creyentes, pero que a mí me parecía tan esquivo? Antes de que continuemos desgranando este crucial y revelador relato, te invitamos encarecidamente a manifestar tu aprobación por este contenido, lo que permitirá que los sofisticados algoritmos de palabras de Catherine lo difundan a una audiencia aún más amplia, posibilitando así que un número significativamente mayor de almas se nutran, se edifiquen y se transformen mediante la inmutable palabra divina. Y si por alguna razón aún no te has sumado a nuestra creciente comunidad, te exhortamos con la mayor insistencia a suscribirte en este preciso instante. Es un acto completamente gratuito, y al activar la campana de notificaciones te garantizamos que serás el primero, el privilegiado, en recibir cada una de las novedades, cada revelación, cada contenido transformador que Palabras de Catherine tiene para ofrecerte. No perdamos un segundo más, continuemos sin dilación en este viaje de descubrimiento espiritual. La desazón que me embargaba era de una profundidad abisal, una sed insaciable en el espíritu que ninguna observancia religiosa externa, por más impecable que fuera, lograba saciar en lo más mínimo. Sentía con una certeza desgarradora que mi fe, aunque presente y arraigada en mis convicciones, carecía de esa chispa vivificante que la hiciera vibrar, de esa conexión íntima y palpable que yo vislumbraba, con un anhelo casi doloroso en la vida de otros creyentes, y que deseaba para mí con cada fibra de mi ser. Era un dilema silencioso, una lucha incesante librada en el fuero interno de mi alma, que me dejaba exhausta y sin energía, a pesar de mis esfuerzos incansables por cumplir con cada precepto, cada ritual, cada expectativa. Esta sed no era meramente una ausencia, sino una fuerza que me impulsaba inconscientemente al principio hacia una búsqueda más auténtica, hacia una verdad que trascendiera las formas y los ritos para tocar el núcleo mismo de la existencia divina. Comencé a cuestionar la eficacia de mis propias metodologías, a dudar si el camino que había trazado, por más ortodoxo que pareciera, era el verdadero sendero hacia la comunión que tanto anhelaba. La inquietud se convirtió en una constante compañera, una punzada que me recordaba que, a pesar de todo, algo esencial permanecía inalcanzable. Este estado de insatisfacción fue, paradójicamente, el catalizador que me empujó a buscar más allá de lo evidente, a romper con la rutina establecida y a abrir mi corazón a una forma de revelación que no cabía en mis esquemas preestablecidos. Fue en esta encrucijada de agotamiento y anhelo donde el Espíritu Santo, en su infinita sabiduría, decidió intervenir de una manera que jamás olvidaría, preparando el terreno para una epifanía que cambiaría para siempre la dirección de mi jornada espiritual. Un día, la acumulación de aquella lucha interna que me consumía, sumada a una sensación de desesperanza, me impulsó a aventurarme en una deambulación sin rumbo fijo. Mis pasos, casi de forma instintiva, me condujeron hasta un banco de madera ubicado en la serena atmósfera de un parque, un oasis de quietud donde las hojas de los árboles, como bailarinas etéreas, danzaban suavemente al compás de una brisa imperceptible. Cerré mis ojos permitiendo que la oscuridad de mis párpados se convirtiera en un lienzo para mi alma, y con un murmullo apenas discernible, una plegaria susurrada que apenas rompía el silencio, dirigí mis palabras al Altísimo. Señor, esta situación en la que me encuentro es insostenible, inaguantable. ¿Qué elemento fundamental me falta? ¿Por qué razón, oh Dios, no logro sentir tu presencia de la manera en que otros, con tanta convicción, aseguran hacerlo? No abrigaba la más mínima expectativa de una respuesta inmediata, ni siquiera de un indicio, pues ya había formulado esa misma pregunta, con la misma intensidad y desesperación en innumerables ocasiones anteriores, sin obtener el menor rastro de una señal o un consuelo. Sin embargo, en esta ocasión, la experiencia fue radicalmente diferente, una desviación profunda de lo acostumbrado. Mientras permanecía en aquel banco, con el calor apacible del sol acariciando mi rostro y el suave susurro del viento filtrándose a través del follaje, llenando el aire con una melodía etérea, una paz inefable, una tranquilidad que trascendía toda comprensión humana, comenzó a envolverme, a infiltrarse en cada fibra de mi ser. No era una sensación efímera, una emoción pasajera que se desvanecería al instante. Era como si una luz prístina, una luminosidad divina, se hubiera encendido en lo más recóndito de mi espíritu, irradiando calor y claridad. En ese instante preciso, aunque no percibí una voz audible que resonara en mis oídos, algo vibró con una potencia inusitada en lo más profundo de mi ser, una verdad que resonó en mi espíritu con una claridad tan asombrosa que disipó toda duda. No se trata de lo que te esfuerzas por hacer por mí,
de tus obras o tus rituales, sino de la simple y profunda acción de simplemente estar conmigo. Esa fue la revelación, la chispa divina que lo transfiguró absolutamente todo en mi vida. El Espíritu Santo, con su infinita sabiduría, me hizo comprender que mi enfoque, mi perspectiva, había sido errónea, fundamentalmente desviada. Había estado tan absorta en realizar acciones para Dios, en cumplir con una lista interminable de deberes religiosos, que había olvidado, o más bien había perdido de vista, la esencia misma de la fe. La simple pero poderosa esencia de simplemente ser con Él, de cohabitar en su presencia. No se trataba de acumular más actividades religiosas en mi ya abultada agenda, ni de perfeccionar mis rituales o mis oraciones formales. Se trataba de un cambio radical de paradigma, de aprender a vivir consciente de su presencia en cada momento, en cada instante efímero de mi existencia, en cada detalle cotidiano, por insignificante que pareciera. Desde aquel día, mi vida espiritual inició un proceso de transformación gradual, pero inexorable. No fue un cambio súbito y mágico, como un relámpago que ilumina la oscuridad, sino un camino paulatino, un sendero de descubrimiento que me condujo paso a paso a desvelar el secreto trascendental que hoy, con el corazón lleno de gratitud, me dispongo a compartir contigo. Antes de desvelar este misterio por completo, quiero que nos sumerjamos juntos en lo que las Sagradas Escrituras revelan sobre esta verdad inmutable, porque este no es meramente mi testimonio personal, mi experiencia individual. Es de hecho una promesa sagrada que Dios, en su infinita bondad y amor, ha extendido a la humanidad entera, una invitación universal a la comunión. Las Sagradas Escrituras constituyen un vasto compendio de tesoros invaluables, un mapa divino que nos orienta, con una precisión inigualable, hacia una existencia inmersa en la perenne y gloriosa presencia del Espíritu Santo. Sumerjámonos con reverencia en algunos de estos pasajes, para que puedas constatar con tus propios ojos, con la certeza de la fe, que lo que estoy a punto de revelarte no es una mera conjetura, sino que posee cimientos inconmovibles, raíces profundas y sólidas en la inmutable y poderosa palabra de Dios. Comencemos nuestra exploración en el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Aquí Jesús, con una autoridad que resuena a través de los siglos, declara de manera inequívoca: «Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros». ¿Eres verdaderamente consciente de la trascendencia, del peso inconmensurable de estas palabras divinas? Jesús no afirmó que el Espíritu Santo nos visitaría de forma ocasional, como un huésped de paso que llega y se va. Él prometió con una solemnidad inquebrantable que el Espíritu Santo permanecería con nosotros eternamente para siempre. Esta no es una presencia efímera, una aparición fugaz que se desvanece con el viento. Es la promesa de un compañero incesante, un guía constante que reside de manera permanente en lo más profundo de nuestro ser, en el santuario de nuestro interior. Reflexionemos por un instante sobre el contexto histórico en el que Jesús pronunció estas palabras de vida. Él se encontraba en el umbral de su inminente partida, preparando a sus amados discípulos para la formidable tarea que les aguardaba y para la inevitable ausencia de su presencia física. Aquellos hombres estaban a punto de encarar un mundo hostil, plagado de adversidades y desafíos, desprovistos de la guía y el consuelo inmediato de su Maestro encarnado. Imagina, si puedes, el impacto profundo y reconfortante de esta promesa en medio de la persecución implacable, las dudas lacerantes, las tribulaciones inherentes a la existencia humana y las adversidades que la vida les presentaría. Tendrían al Espíritu Santo como su guía infalible, su consuelo inagotable, su fortaleza invencible en cada paso de su arriesgada misión. Y esa misma promesa, con su misma fuerza y su misma validez, se extiende a ti y a mí en el presente, en este mismo instante de la historia. No importa cuán turbulento, cuán caótico o cuán desafiante sea tu entorno actual, el Espíritu Santo está contigo, no como una noción abstracta o una idea filosófica, sino como una realidad palpable, vibrante y viva, una presencia que te envuelve, te sostiene y te impulsa. Prosigamos nuestra inmersión en la Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 9, donde el apóstol Pablo, con una elocuencia inspirada, nos revela una verdad poderosa y liberadora. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Aquí Pablo nos asegura que si has recibido a Cristo en tu corazón como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo ya habita en ti. Esta morada no es algo que debas merecer a través de buenas obras, de rituales impecables o de una acumulación de méritos humanos. Es de hecho un don inmerecido, un regalo divino que recibiste en el instante mismo de tu fe, en el momento preciso en que abriste tu corazón a la gracia.
Sin embargo, y aquí reside el desafío crucial, aunque Él mora permanentemente en nosotros, no siempre vivimos conscientes de su inquebrantable y poderosa presencia. Y es precisamente en este punto donde este revelador secreto, que se despliega ante ti, viene a tender un puente, a unir esa brecha entre la posesión de la verdad y la vivencia plena de la misma. Te reitero con la mayor insistencia y el más sincero de los deseos, la invitación a unirte a la vibrante y creciente comunidad de palabras de Catherine, simplemente suscribiéndote. Al hacerlo, no solo te conectarás con una fuente inagotable de sabiduría espiritual, sino que también te asegurarás de ser siempre el primero en recibir las nuevas y emocionantes revelaciones que compartimos, impulsando tu crecimiento y fortaleciendo tu camino de fe. La profundidad de estas escrituras sagradas no hace sino revelar una verdad fundamental y transformadora. La presencia del Espíritu Santo no es un privilegio reservado exclusivamente para unos pocos elegidos, para una élite espiritual, sino una herencia divina, una gracia inmerecida, disponible en su plenitud para todos y cada uno de los que creen con un corazón sincero. Esta verdad, lamentablemente, a menudo es soslayada o pasada por alto en la vorágine incesante de la vida moderna, en medio de las distracciones y el ruido del mundo. Sin embargo, es precisamente esta verdad la llave maestra, la clave fundamental para desatar un potencial espiritual inaudito, una dimensión de fe que quizás hasta ahora ni siquiera habías imaginado. Es la diferencia abismal entre una fe meramente teórica, una concepción intelectual de lo divino, y una fe experimentada, una vivencia palpable, vibrante, viva y verdaderamente transformadora. Cuando la conciencia de esta presencia se enraiza en el corazón, la vida adquiere una nueva perspectiva, una profundidad insospechada. Ya no se trata de buscar a Dios en lugares lejanos o en momentos aislados, sino de reconocerlo en cada aliento, en cada instante, en cada circunstancia. Esta es la esencia de una fe que no solo se profesa, sino que se vive con cada fibra del ser, una fe que permea y redefine cada aspecto de la existencia, convirtiendo lo ordinario en extraordinario y lo mundano en sagrado. Es una invitación a trascender las barreras de la religiosidad superficial y a sumergirse en una relación profunda y dinámica con el Creador. Otro pasaje bíblico de incalculable valor y que bajo ninguna circunstancia podemos soslayar se encuentra en la Epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. En este texto sagrado, el apóstol Pablo, con su característica lucidez, nos revela: «Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley». Esta enumeración no es simplemente una bella y poética lista de virtudes nobles, una mera colección de cualidades deseables. Es de hecho el resultado inherente, la manifestación natural y espontánea de una existencia vivida en profunda y constante comunión con la sublime presencia del Espíritu Santo. Cuando nuestros corazones y nuestras vidas se sintonizan y armonizan plenamente con Él, estas preciosas cualidades comienzan a germinar, a florecer y a madurar en nuestras vidas, con la misma naturalidad con la que el fruto aparece en un árbol robusto, saludable y nutrido. Históricamente, los primeros cristianos enfrentaron presiones inmensas, persecuciones despiadadas y desafíos que pondrían a prueba la fe más sólida. Sin embargo, fue este fruto divino el que los sostuvo con inquebrantable fortaleza y les permitió resplandecer con una luz inextinguible en medio de la más densa oscuridad, convirtiéndose en faros de esperanza en un mundo convulso. Imagina por un instante el impacto profundo y transformador que esto podría tener en tu vida personal si este fruto, en su máxima expresión, se manifestara plenamente en cada una de tus acciones, en cada una de tus palabras, en cada una de tus decisiones. Estos versículos no son meras palabras impresas en una página, ni conceptos abstractos que flotan en el aire. Son, en esencia, un mapa preciso, una guía infalible que nos conduce directamente al corazón mismo de Dios, a la esencia de su ser. Nos demuestran con una claridad irrefutable que vivir en la constante y gloriosa presencia del Espíritu Santo no es una quimera inalcanzable, una ilusión distante que solo unos pocos privilegiados pueden aspirar a tocar, sino una realidad palpable, tangible y viva que podemos experimentar aquí y ahora, en el presente, en la cotidianidad de nuestra existencia. Con esta sólida e inquebrantable base doctrinal, me dispongo ahora a revelarte el secreto trascendental que el Espíritu Santo, en su infinita gracia, me confió. Aquí reside el quid de la cuestión, el epicentro de toda esta revelación, la verdad central que lo abarca todo. El secreto para habitar de manera continua en la presencia ininterrumpida del Espíritu Santo es cultivar, de forma deliberada y constante, una conciencia incesante de su presencia en cada instante, en cada segundo, en cada respiración de tu existencia.
No se trata en absoluto de recluirte en un claustro monástico, ajeno al mundo, ni de pasar horas interminables en una oración formal y rígida. Aunque la oración es fundamental comprenderlo, es sin duda alguna una piedra angular esencial de la vida espiritual. Se trata más bien de adiestrar, de entrenar tu mente y tu espíritu para que estén en un estado de vigilancia constante, de alerta consciente a él en lo cotidiano, en lo mundano, en cada paso insignificante que das, en cada tarea que realizas. Es comparable en su esencia a mantener una conversación ininterrumpida, un diálogo constante, con un amigo entrañable que jamás se aparta de tu lado, que te acompaña en cada momento, en cada situación. La primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, con su concisa pero profunda sabiduría, nos exhorta de manera categórica. Orad sin cesar durante un extenso periodo de mi vida. Interpreté esta exhortación como la imperiosa necesidad de recitar oraciones sin pausa, una tarea que a todas luces parecía humanamente imposible para quien, como la mayoría de nosotros, tiene un empleo que atender, una familia que cuidar o una vida ajetreada y llena de responsabilidades. Sin embargo, el Espíritu Santo en su divina iluminación me reveló una verdad más profunda, que orar sin cesar es en realidad más una disposición del alma, una actitud del corazón que una acción constante y verbal. Es mantener un diálogo interior, un flujo ininterrumpido de comunicación con Dios a lo largo de todo el día. Un gracias, Señor, que brota del corazón al amanecer, un ayúdame sincero ante un desafío inesperado, un guíame humilde antes de tomar una decisión importante. Es un flujo natural de comunicación que te mantiene intrínsecamente, ininterrumpidamente conectado con Él, tejiendo una red invisible de comunión. Una vez más y con la mayor insistencia, te insto a unirte a la vibrante y creciente comunidad de palabras de Catherine, simplemente suscribiéndote. Este paso no solo fortalecerá tu camino espiritual, sino que también te asegurará ser el primero en recibir cada una de nuestras nuevas e inspiradoras entregas, permitiéndote estar siempre a la vanguardia de las revelaciones que transformarán tu vida. Esta manifestación del fruto del Espíritu no es el producto de un esfuerzo humano titánico, de una proeza personal que exige un desgaste monumental. Es por el contrario la consecuencia inherente y natural de una entrega consciente y continua a la dirección divina. Es una existencia que respira la esencia misma del Espíritu Santo, que se nutre de su verdad inmutable y que florece bajo el cuidado amoroso y la guía infalible de su presencia. Este secreto, lejos de ser complejo o de difícil comprensión, es sorprendentemente accesible, invitándote a una transformación que no solo es profunda en su alcance, sino también sostenida a lo largo del tiempo, una metamorfosis que se arraiga en lo más íntimo de tu ser y se irradia hacia cada aspecto de tu vida. La belleza de esta verdad reside en su simplicidad, no hay fórmulas intrincadas ni requisitos inalcanzables. Solo se necesita un corazón dispuesto a abrirse a la voz del Espíritu, a permitir que su influencia permee cada decisión, cada pensamiento y cada emoción. Esta apertura genera un ambiente propicio para que las virtudes divinas germinen y crezcan, dotando al creyente de una resiliencia y una paz que trascienden las vicisitudes del mundo. Al sumergirte en esta realidad, descubrirás que el camino de la fe no es un sendero solitario, sino una comunión constante con aquel que te sostiene, te guía y te capacita para vivir una vida que honra y glorifica su nombre. Otra práctica de inconmensurable poder y que te invito a adoptar con fervor es lo que he denominado atención plena espiritual. En un mundo contemporáneo, saturado hasta el desborde con un torbellino incesante de estímulos y distracciones, desde los teléfonos inteligentes que vibran sin cesar, reclamando nuestra atención con su inagotable flujo de notificaciones, hasta las listas interminables de quehaceres que se acumulan sin piedad en nuestra mente, es sumamente fácil, casi imperceptiblemente, perder de vista o incluso olvidar por completo la presencia divina que nos envuelve. No obstante, si te adiestras con disciplina y persistencia en el arte sutil de vivir el momento presente, de anclar tu conciencia en el aquí y ahora, y en la búsqueda deliberada y activa de su presencia en cada circunstancia, por trivial que parezca, todo en tu existencia experimenta una transformación radical y asombrosa. Por ejemplo, antes de iniciar cualquier tarea, por simple que sea, tómate un instante precioso para detenerte, respira profundamente, permitiendo que el aire llene tus pulmones y tu espíritu, y pronuncia con intención: Espíritu Santo, estoy aquí contigo en este momento y en esta acción. Es una acción que a primera vista puede parecer sencilla o insignificante, pero su poder es verdaderamente asombroso, capaz de anclarte en la realidad de lo divino. Y luego está el arte sublime de la escucha, una habilidad que a menudo subestimamos en nuestra prisa diaria. El Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 13, nos revela una verdad esencial.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo en su infinita bondad y sabiduría anhela comunicarse contigo, guiarte por los senderos de la justicia, consolarte en tus aflicciones y revelarte verdades profundas que transformarán tu perspectiva. Sin embargo, para poder escuchar su voz, esa melodía apacible y sutil, necesitas cultivar el silencio. No me refiero, por supuesto, a la necesidad de dedicar horas de meditación prolongada, aunque esa práctica, sin duda alguna, puede ser sumamente beneficiosa y enriquecedora. Me refiero a breves pero significativos momentos de quietud y reflexión, quizás 5 minutos al amanecer, antes de que el mundo despierte por completo. Una pausa consciente para respirar profundamente durante la hora del almuerzo, lejos del bullicio, o un instante de contemplación antes de conciliar el sueño, mientras el día se desvanece. Simplemente permanece en quietud con el corazón abierto y la mente receptiva, y pronuncia con humildad y expectación: «Habla, Señor, estoy escuchando». Al principio es posible que esta práctica te parezca extraña, poco natural o incluso incómoda, pues nuestra mente moderna está condicionada a la actividad incesante. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, con la práctica constante y la perseverancia, comenzarás a discernir su voz suave, apacible y clara, una voz que te guiará y te consolará de maneras que jamás habrías imaginado. Este secreto, aunque no es intrincado ni complejo en su concepción, demanda una intencionalidad firme y una dedicación consciente. No es un atajo mágico, una fórmula instantánea para la transformación espiritual. Es más bien una disciplina que se fortalece, se consolida y se profundiza con la práctica constante y la perseverancia inquebrantable. No obstante, el impacto que genera en tu vida es, a todas luces, verdaderamente transformador y revolucionario. Imagina por un momento la posibilidad de vivir con una paz que desafía toda explicación lógica, una serenidad que no depende de las circunstancias externas o de la volatilidad del mundo. Con una claridad mental y espiritual que te orienta con precisión en cada decisión que tomas, por más trivial que sea. Con una alegría inagotable que no se ve afectada por los vaivenes de la fortuna, pues no depende de las condiciones externas, sino que brota de una fuente interna y divina. Esto es precisamente lo que significa habitar de forma continua y plena en la poderosa presencia del Espíritu Santo. Ahora que has desvelado este secreto trascendental, mi deseo más profundo es que lo hagas tuyo, que lo internalices y lo conviertas en una parte intrínseca de tu ser. No basta con escucharlo pasivamente, es imperativo crucial que lo vivas, que lo encarnes en cada aspecto de tu existencia. A continuación te ofrezco algunos pasos prácticos, herramientas tangibles, para que comiences hoy mismo tu travesía, tu caminar, en la inigualable presencia del Espíritu Santo. Estos no son meros consejos teóricos. Son en esencia herramientas probadas y validadas que han transformado mi propia vida de manera radical y que, estoy convencida, tienen el potencial ilimitado de transformar la tuya de una forma que jamás habrías imaginado. La atención plena espiritual te libera de las cadenas de la distracción y te ancla firmemente en la realidad inmutable de la presencia divina. Es un acto deliberado de fe que te abre de par en par a la guía, al consuelo y al poder del Espíritu, permitiendo que tu vida sea un reflejo constante y luminoso de su amor incondicional y de su sabiduría infinita. Suscríbete ahora mismo a Palabras de Catherine para que siempre seas el primero en recibir las últimas y más reveladoras enseñanzas, aquellas que tienen el poder de transformar tu camino espiritual de maneras asombrosas. En primer lugar, y con una importancia primordial, establece recordatorios conscientes y deliberados. Vivimos inmersos en una sociedad que nos inunda, sin piedad ni tregua, con una avalancha incesante de distracciones, un torbellino de información y estímulos que compiten por nuestra atención. Y en medio de este caos es sumamente sencillo, casi inevitable, olvidar la constante y amorosa presencia de Dios. Emplea tu dispositivo móvil de manera inteligente y a tu favor. Configura alarmas a intervalos regulares a lo largo del día, quizás cada pocas horas, con un mensaje sencillo, pero profundamente significativo, como Dios está aquí o recuerda su presencia. Adicionalmente, recurre a la vieja pero efectiva estrategia de adherir notas adhesivas en lugares estratégicos, aquellos puntos que tu mirada frecuenta a lo largo del día. Tu escritorio de trabajo, el espejo del baño, la puerta del refrigerador o cualquier otro lugar visible. Cada vez que tus ojos se posen en uno de estos recordatorios visuales, tómate un momento sagrado para detenerte, respirar profundamente, llenando tus pulmones y tu espíritu, y pronunciar con gratitud. Gracias, Señor, por tu constante y fiel compañía. Este pequeño pero poderoso acto te arraigará una y otra vez en su inquebrantable presencia, recordándote que nunca estás solo. En segundo lugar, cultiva la gratitud de manera incesante y deliberada.
La epístola a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, nos instruye con una sabiduría temporal. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La gratitud, comprendámoslo, no es meramente una emoción pasajera. Es una senda directa, un camino expedito hacia la sublime presencia divina. A lo largo del día busca incansablemente, con una mirada atenta y un corazón dispuesto, motivos para agradecer. La calidez reconfortante de tu bebida matutina en tus manos, la sonrisa genuina de un transeúnte desconocido que ilumina tu día, el simple pero milagroso hecho de que tus pulmones respiren sin esfuerzo, permitiéndote la vida. No es necesario en absoluto que los motivos de tu agradecimiento sean grandes milagros o eventos extraordinarios. Las pequeñas bendiciones, los detalles sutiles de la vida cotidiana también cuentan y cuentan mucho. Cada expresión de gratitud, por insignificante que parezca, te acercará aún más a Él, fortaleciendo tu conexión y enriqueciendo tu espíritu. Y por supuesto, no olvides la invitación constante. Suscríbete ahora mismo a Palabras de Catherine para no perderte ni una sola de nuestras valiosas revelaciones y transformadoras enseñanzas. Estos recordatorios y la práctica constante de la gratitud actúan como anclas espirituales, manteniéndote firmemente conectado a la fuente inagotable de toda paz y poder divino. Son hábitos aparentemente sencillos, pero su acumulación diaria construye una fortaleza inexpugnable en lo más profundo de tu espíritu, transformando cada momento ordinario en una oportunidad sagrada para la comunión profunda y significativa con lo divino. En tercer lugar, y con una importancia que no debe subestimarse, dedica tiempo invaluable al silencio, un oasis de quietud en medio del bullicio. En el venerable libro de los Salmos, capítulo 46, versículo 10, Dios mismo nos exhorta con una voz suave pero poderosa. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. El silencio, amados, es el santuario sagrado, el espacio prístino donde podemos discernir con mayor claridad su voz apacible, el susurro divino que a menudo se pierde en el estruendo de nuestro mundo. Comienza tu práctica con tan solo 5 minutos al día, no necesitas más para empezar. Desconecta tu teléfono, apaga las notificaciones, encuéntrate un lugar apacible, un rincón de serenidad y simplemente escucha con el corazón. No te inquietes ni te frustres si tu mente, al principio, divaga sin control, saltando de un pensamiento a otro. Es una reacción natural de una mente acostumbrada a la estimulación constante. Con suavidad y sin juzgar, reconduce tu atención hacia Él, hacia la fuente de todo silencio y paz. Con el paso del tiempo y con la práctica perseverante, esos 5 minutos se transformarán en un refugio sagrado, un santuario personal donde hallarás paz inefable, orientación divina y una profunda conexión con el Altísimo. En cuarto lugar, integra la oración de manera fluida y natural en cada una de tus actividades diarias. No relegues a Dios a un momento específico en tu apretada agenda, como si fuera una tarea más a tachar. Llévalo contigo de forma consciente y constante, a cada faceta de tu existencia, a cada paso que das, a cada acción que emprendes. Mientras lavas los platos, por ejemplo, pronuncia con intención: Señor, purifica mi corazón así como limpio estos utensilios, que mi interior sea tan puro como lo que tocan mis manos. Mientras conduces tu vehículo, eleva una plegaria desde lo más profundo de tu ser. Guíame hoy, Señor, no solo en este trayecto físico por la carretera, sino en todo el sendero de mi vida, en cada decisión que tome. Estas breves pero poderosas oraciones no son meras palabras. Tejen un hilo ininterrumpido de conexión y comunión con el Espíritu Santo a lo largo de toda tu jornada, creando un diálogo constante con lo divino. En quinto lugar, sumérgete en la lectura de la Biblia con una intención profunda, con un corazón expectante y una mente abierta. La epístola a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, nos asegura con una promesa irrefutable: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No leas simplemente por cumplir con una obligación religiosa, por marcar una casilla en tu lista de deberes. Lee con la expectación ferviente de que el Espíritu Santo te hable directamente a tu corazón, a tu situación particular. Antes de abrir tu Biblia, ora con humildad. Muéstrame algo hoy, Señor, revela tu verdad a través de estas páginas sagradas. Luego, medita profundamente en lo que lees, permitiendo que las palabras se asienten en tu espíritu. Una sola frase, una única palabra puede transfigurarse en un mensaje poderoso, en una revelación personal, si le concedes el espacio necesario para que resuene en lo más profundo de tu espíritu, transformando tu perspectiva y guiando tus pasos. Estos pasos, aunque en su superficie parezcan sencillos y accesibles, no deben subestimarse en su potencia transformadora y revolucionaria.
Históricamente, los creyentes que han dejado una huella indeleble en la historia de la fe, desde los valientes apóstoles hasta los visionarios reformadores, cultivaron disciplinas espirituales como estas. No eran seres sobrenaturales con poderes mágicos, eran individuos como tú y como yo, con sus propias luchas y debilidades, que aprendieron a depender incondicionalmente, sin reservas, del poder y la guía del Espíritu Santo. Y tú, sin lugar a dudas, posees la misma capacidad, el mismo potencial para lograrlo. La práctica del silencio te abre a una dimensión de comunicación divina que trasciende las meras palabras. Es en la quietud, en el recogimiento interior, donde la voz de Dios se hace más clara, más nítida, guiándote y consolándote con una sabiduría que supera con creces la comprensión humana. Estas disciplinas, lejos de ser cargas tediosas, son de hecho puertas amplias que se abren hacia una libertad espiritual sin precedentes. Deseo fervientemente que puedas vislumbrar con la claridad de una revelación cómo esta verdad transformadora se manifiesta de manera tangible en la realidad cotidiana de la vida. Permíteme compartirte, con un corazón lleno de expectación, el testimonio conmovedor de personas reales que han abrazado este secreto con valentía y han sido testigos de resultados verdaderamente asombrosos, milagros cotidianos que cambian vidas. Conozco a una mujer que se encontraba prisionera en las garras de una ansiedad paralizante, una condición que la asfixiaba, donde cada nuevo día se convertía en una batalla extenuante contra pensamientos sombríos, intrusivos y un temor constante que la oprimía. Sin embargo, cuando ella, con determinación y fe, comenzó a implementar la práctica de la atención plena espiritual en su rutina diaria, algo trascendental se transformó en su interior. En los momentos de mayor tensión, en el clímax de la angustia, ella se detenía, inhalaba profundamente, llevando aire y paz a su ser, y pronunciaba con fe: Espíritu Santo, concédeme tu paz, envuélveme con tu serenidad. No fue en absoluto un cambio instantáneo, un milagro fugaz, pero de manera gradual, imperceptible al principio, esa paz divina comenzó a disipar el caos interior, a dispersar las sombras de la ansiedad. Hoy ella afirma con una convicción que brota de su experiencia experimentar una libertad que jamás había conocido, una ligereza en el alma que antes le era ajena, todo porque aprendió con perseverancia y fe a vivir de manera consciente en su inquebrantable presencia. Asimismo, existe la historia inspiradora de un hombre cuya fe, a pesar de sus esfuerzos, parecía estancada, sin crecimiento aparente. Él asistía regularmente a la iglesia, cumplía con sus deberes religiosos, pero no percibía un crecimiento espiritual palpable, una evolución en su relación con lo divino. Un día, con una mezcla de curiosidad y anhelo, decidió experimentar la disciplina del silencio diario. Cada mañana se sentaba pacientemente con una taza de café humeante, buscando un espacio de quietud, y simplemente escuchaba con el corazón abierto. En uno de esos momentos de profunda quietud, sintió un impulso inexplicable, una voz interior que lo urgía a comunicarse con un viejo amigo, alguien con quien no había hablado en mucho tiempo. Lo llamó obedeciendo a esa moción divina, y para su asombro descubrió que su amigo se encontraba al borde de la desesperación, sumido en una profunda crisis, necesitando con urgencia en ese preciso instante esa llamada providencial. Ese momento no solo rescató una amistad que parecía perdida, sino que también le reveló, de una manera poderosa y tangible, que el Espíritu Santo puede guiarnos en nuestras vidas de maneras prácticas, específicas y asombrosas. Estas narraciones que te he compartido no son epopeyas de santos inalcanzables, seres divinos fuera de nuestra órbita. Son testimonios conmovedores y reales de individuos comunes y corrientes, personas como tú y como yo, que desvelaron la potencia transformadora de habitar en la presencia ininterrumpida y poderosa del Espíritu Santo. Y lo que ellos lograron con fe y perseverancia, tú también puedes hacerlo, sin importar tus circunstancias actuales o tu pasado. Sus vidas no se transformaron por un milagro espectacular y único, una intervención sobrenatural aislada, sino por una decisión diaria, consciente y perseverante de buscar a Dios, de reconocer su presencia, en los detalles más triviales, en las situaciones más cotidianas de la existencia. Estos ejemplos vivientes son faros de esperanza, luminarias que nos demuestran con una claridad meridiana que la fe activa no es un concepto abstracto, una teoría lejana, sino una fuerza dinámica y poderosa que remodela realidades, que infunde propósito, significado y un sentido de trascendencia en cada paso que damos. Son prueba fehaciente e irrefutable de que el poder divino está al alcance de todos, sin distinción de raza, género o condición social. No olvides, y esto es crucial para tu crecimiento, que al suscribirte a Palabras de Catherine serás el primero en recibir estas historias inspiradoras, estas revelaciones transformadoras y mucho más, directamente en tu bandeja de entrada, sin perderte ninguna oportunidad de crecimiento espiritual. Hemos recorrido juntos un sendero de descubrimiento y revelación en este espacio sagrado,
Y aunque hemos llegado al final de esta exposición, en realidad, permíteme decirte con profunda convicción que esto marca solamente el inicio, el umbral de tu propia y gloriosa travesía espiritual. Habitar en la constante y poderosa presencia del Espíritu Santo no es una mera teoría para ser debatida en círculos académicos o para ser analizada fríamente. Es en su esencia más pura una experiencia vital, una invitación personal que te llama a sumergirte plenamente, con todo tu ser, en esta realidad divina. Todo lo que he compartido contigo en este mensaje, la conciencia incesante de su presencia, la práctica de la oración sin tregua, la disciplina de la escucha atenta de su voz apacible, está sin lugar a dudas al alcance de tu mano, accesible para cada uno de nosotros. No se requiere ser un teólogo versado en los más intrincados misterios de la fe, ni un coloso espiritual de estatura inalcanzable. Únicamente se necesita un corazón dispuesto, un alma anhelante y abierta a recibir. Reflexiona por un instante sobre el significado profundo e inmenso que esto podría tener para tu vida personal, para tu jornada diaria. Imagina despertar cada alba con una paz que desafía toda lógica humana, una serenidad inquebrantable que no depende de las vicisitudes cambiantes de tus circunstancias externas, sino que brota de una fuente inagotable dentro de ti. Visualiza la toma de decisiones cruciales con una claridad meridiana que emana directamente de lo alto, una certeza divina que disipa toda incertidumbre, toda duda, guiándote por senderos de sabiduría. Enfrenta los desafíos, las adversidades y las pruebas de la vida con una fortaleza que no brota de tus propias capacidades limitadas, sino de una fuente divina, inagotable y todopoderosa. Eso es precisamente lo que el Espíritu Santo en su amor infinito anhela concederte, derramar sobre tu vida en abundancia. Jesús mismo lo prometió con una solemnidad inquebrantable en el Evangelio según Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré, él ya lo ha enviado, esa es una verdad inmutable. La cuestión crucial, la pregunta que resuena en el alma, es, ¿estás dispuesto con un corazón abierto y sin reservas a recibirlo plenamente, a abrirle las puertas de tu corazón y de tu vida sin temor? Te lanzo un desafío inquebrantable, una invitación a la acción. No permitas que este mensaje, este video, se desvanezca en el olvido como un mero recuerdo pasajero, una idea fugaz en el torbellino de tu mente. Toma acción inmediata. Elige uno solo de los pasos prácticos que te he ofrecido con tanto esmero. Establece un recordatorio consciente en tu día, cultiva un momento de gratitud profunda que eleve tu espíritu, dedica 5 minutos sagrados al silencio revelador, e inicia hoy mismo en este preciso instante. No postergues para mañana, no aguardes el momento perfecto, porque ese momento quizás nunca llegue. El Espíritu Santo está contigo ahora mismo en este preciso instante en el lugar donde te encuentras, anhelando que des un paso hacia Él, que le invites con sinceridad a transformar cada fibra de tu ser, a permear cada aspecto de tu existencia. Y si estas palabras, si este mensaje, han encendido una llama, una chispa divina en lo más hondo de tu corazón, te imploro que las compartas sin demora. Háblalo con un amigo, difunde este mensaje a alguien que según tu percepción lo necesite con urgencia vital, porque esta verdad trascendente, esta revelación de vida, no es exclusivamente para ti. Es un regalo precioso, un legado para todas las almas sedientas que anhelan una conexión más profunda, más íntima, más transformadora con Dios. Vive en su presencia, sumérgete sin reservas en su amor incondicional, y serás testigo de una metamorfosis total y gloriosa en tu existencia, una transformación que superará todas tus expectativas. No te pierdas absolutamente ninguna de nuestras valiosas actualizaciones y mantente siempre conectado con el poder inagotable y transformador de palabras de Catherine. Suscríbete ahora mismo y sé el primero en descubrir los secretos más profundos de la fe, aquellos que liberarán tu espíritu y te llevarán a una dimensión superior de comunión divina.